Al parecer, Shirley Tevin le había dicho la verdad. En el avión vacío, el inspector jefe de la policía de Kent tragó saliva. Mierda. Se puso rojo y se asomó por la puerta. Vio a Tevin y a su mayordomo en el hangar, rodeados de policías que los apuntaban junto a la limusina. Dejen que se vayan, ordenó. La información que nos han pasado no era correcta. Los ojos de Tevin brillaban amenazadores desde el otro extremo del hangar. Recibirá usted noticias de mis abogados y para próximos casos ya sabe que no hay que fiarse de la policía francesa. Acto seguido, el mayordomo le abrió la puerta trasera a la larga limusina y le ayudó a subirse a ella. Luego se fue hasta la parte delantera, se puso al volante y giró la llave del contacto. Los policías se apartaron para dejarlo salir del hangar. Muy bien hecho, mi buen amigo, dijo Tevin desde el asiento de atrás cuando la limusina salía del aeropuerto a toda gas. Echó un vistazo a los espacios en penumbra que había frente a él. ¿Vais todos cómodos? Landon asintió con un discreto movimiento de cabeza. Sophie todavía iba agachada junto a Albino, que seguía atado y amordazado. Hacía escasos momentos, cuando el Howard estaba entrando en el hangar desierto, Remy había abierto la puerta del avión antes de que éste se detuviera. La policía estaba cada vez más cerca, y Landon y Sophie habían arrastrado al monje por la escalerilla hasta el suelo y lo habían ocultado en la zona central de la limusina. En ese momento el Howard completó el giro con gran estruendo de motores y los vehículos policiales irrumpieron el hangar. Ahora el Jaguar se acercaba a Ken a toda velocidad y ellos se trasladaron a la parte trasera, dejando al monje atado en el suelo. Se sentaron en un asiento espacioso que quedaba frente al de Tevin. El caballero inglés le sonrió y abrió el mueble bar. ¿Os apetece ver o picar algo? Unas patatas, frutos secos, una tónica. Sophie y Lando negaron con la cabeza al unísono. Tevin cerró el mueble bar sin dejar de sonreír. Bueno, como íbamos diciendo, la tumba del caballero. ¿Fleet Street? Preguntó Landon con la vista clavada en Sir Lane. ¿Hay una cripta en Fleet Street? Hasta el momento, Tevin se hacía el interesante con el paradero de esa tumba del caballero, que según el poema les proporcionaría la contraseña que abría el críptico más pequeño. Tevin sonrió y se dirigió a Sophie. Señorita Neville, déjele ver el poema otra vez al muchacho de Harvard, si es tan amable. Sophie se metió la mano en el bolsillo y sacó el críptico negro, que estaba envuelto en el pergamino. De común acuerdo, habían dejado la caja de palisandro y el primer críptico en la caja fuerte del avión, y se habían llevado solo lo que les hacía falta, el críptico pequeño, que era más manejable y discreto. Sophie desdobló el pergamino y se lo pasó a Landon. Aunque lo había leído varias veces mientras volaban, no había sido capaz de extraer de aquellas palabras una ubicación concreta. Ahora, al volver sobre ellas, lo hacía despacio y concentrándose con la esperanza de encontrar al fin algún significado más ahora que estaba en tierra. En la ciudad de Londres, enterrado por el Papa, reposa un caballero. Despertaron los frutos de sus obras, las iras de los hombres más sagrados. El orbe que en su tumba estar debiera, buscad, os hablará de muchas cosas, de carne rosa y vientre fecundado. Lo que decía parecía ser bastante simple. Había un caballero enterrado en Londres, un caballero que trabajaba en algo que provocó la indignación de unos hombres sagrados, seguramente eclesiásticos, un caballero en cuya tumba faltaba una esfera que debería estar ahí. La referencia final del poema, carne rosa y vientre fecundado, era una clara alusión a María Magdalena, la rosa que llevaba en su vientre la semilla de Jesús. A pesar de la aparente claridad de aquellos versos, Landon seguía sin tener ni idea de a qué caballero se referían ni a dónde podía estar enterrado. Y además, por lo que parecía, incluso si encontraban la tumba, lo que tenían que hacer era buscar algo que estar debiera, es decir, que no estaba ahí, una esfera que les contaría esas cosas. ¿No se te ocurre nada? Dijo Tevin, con tono de falsa decepción, porque Lando se da cuenta de que en realidad su amigo disfrutaba viendo que sabía algo que a él se le escapaba. Señorita Neville, Sophie negó con la cabeza. ¿Qué iban a hacer sin mí? Muy bien, vamos a ir paso a paso. En realidad no es nada complicado. La clave está en los dos primeros versos. ¿Podrías leerlos si eres tan amable? Landon obedeció. En la ciudad de Londres, enterrado por el Papa, reposa un caballero. Exacto, un caballero enterrado por un Papa. Miró a Landon. ¿Te suena de algo? Landon se encogió de hombros. ¿Un caballero enterrado por un papa? ¿Un caballero que tuvo un funeral celebrado por el papa? Tevin se echó a reír. Eso sí que tiene gracia, tú siempre tan ingenuo, Robert.
Fíjate en el verso siguiente. Es evidente que ese caballero hizo algo que le ganó las iras de la iglesia. Piensa en la dinámica que se generó entre la iglesia y los caballeros del temple. Un caballero enterrado por un papa, un caballero asesinado por un papa, aventuró Sophie. Tevin le sonrió y le dio una palmadita en la rodilla. Muy bien, querida. Un caballero enterrado o asesinado por un papa. Landon pensó en la famosa batida de 1307, aquel desgraciado viernes 13, en que el papa Clemente mandó matar a cientos de templarios. Pero debe haber centenares de tumbas de caballeros enterrados por papas. No tantas, no tantas, a la mayoría los quemaban en la hoguera y los arrojaban al Tíber sin más ceremonias, pero este poema habla de una tumba que está en la ciudad de Londres, y caballeros enterrados en Londres no hay tantos. Hizo una pausa, con la esperanza de que a Landon se le ocurriera por fin, pero al cabo de un instante prosiguió impaciente. Robert, por el amor de Dios, la iglesia construida en Londres por el brazo armado del priorato, por los mismísimos templarios. ¿La iglesia del Temple tiene cripta? Preguntó desconcertado, con 10 de las tumbas más terroríficas que has visto en tu vida. En realidad, Lando no había visitado nunca la iglesia del Temple, aunque había encontrado numerosas referencias sobre ella en el transcurso de sus investigaciones sobre el priorato, en otro tiempo epicentro de todas las actividades de los templarios y el priorato en el Reino Unido. La iglesia del Temple había recibido aquel nombre en honor al templo de Salomón, igual que los caballeros templarios habían tomado de él el suyo, además de los documentos del Sangreal que les habían dado tanta influencia en Roma. Circulaba todo tipo de historias sobre caballeros que celebraban rituales extraños y secretos en el atípico santuario de la iglesia del Temple. Y la iglesia del Temple está en Fleet Street, en realidad está justo al lado, en el cruce con Inner Temple Lane. Tevin puso cara de travieso. Quería verte sudar un poco más antes de decírtelo. Muchas gracias. ¿Ninguno de los dos la conoce? Landon y Sophie negaron con la cabeza. No me sorprende, dijo Sir Leigh. En la actualidad queda oculta por edificios mucho más altos. Hay poca gente que sepa que está ahí. Es un sitio viejo y misterioso, con un estilo arquitectónico totalmente pagano. ¿Pagano? Repitió Sophie sorprendida. Tan pagano como el Panteón, exclamó Tevin. La iglesia es redonda. Los templarios ignoraron el trazado tradicional de la iglesia en forma de cruz latina y construyeron una iglesia circular en honor al sol. Arqueó las cejas en gesto malicioso, un desafío bastante descarado a los chicos de Roma. Por el mismo precio podrían haber reconstruido Stonehenge en el corazón de Londres. Sophie se quedó mirando a Tevin y el resto del poema, en el aire despreocupado del historiador se fumó. No estoy seguro, es desconcertante. Tenemos que examinar con mucha atención las 10 tumbas. Con suerte saltará a la vista que a una le falte una esfera. Landon se dio cuenta de lo cerca que estaban de la solución. Si el orbe que faltaba revelaba la contraseña, podrían abrir el segundo criptes. Le costaba imaginar qué se encontrarían en su interior. Landon volvió a leer el poema. Era una especie de rompecabezas básico. Una palabra de 5 letras que tenga que ver con el grial. En el avión ya habían intentado todas las combinaciones más evidentes. Grial, Graal, Greal, Venus, María, Jesús, Sara, pero el cilindro no se había abierto, demasiado obvias. Al parecer, había alguna otra referencia al vientre fecundado de la rosa. Para Landon, que esa palabra se le escapara a un especialista como Leigh Tevin significaba que no era demasiado conocida. Sir Leigh, dijo Remy mirándolo por el espejo retrovisor, dice que Fleet Street está cerca del puente de Blackfriars. Sí, gira en Victoria Embankment. Lo siento, pero no sé muy bien por dónde queda. Como normalmente solo vamos al hospital. Tevin entornó los ojos y miró a sus compañeros. La verdad es que con él a veces es como hacer de niñera. Disculpadme un momento, tomad lo que queráis. Se levantó con dificultad y se apoyó en el panel divisorio que estaba abierto para hablar con Remy. Robert, nadie sabe que estamos en Inglaterra, le dijo Sophie cuando se quedaron solos. Landon cayó en la cuenta, tenía razón. La policía de Kent le diría a Fache que el avión estaba vacío y este tendría que concluir que aún seguían en Francia. Somos invisibles. El truquito de Leigh les había proporcionado mucho tiempo extra. Fache no se va a rendir tan fácilmente, prosiguió Sophie. Ha invertido demasiado en esta detención para desistir ahora. Landon había intentado no pensar en Fache. Sophie le había prometido que haría todo lo que estuviera en su mano
para exonerarlo una vez todo aquello hubiera terminado, pero él empezaba a temerse que tal vez no hiciera falta. No me extrañaría que Fache formara parte de toda esta trama. Aunque a Landon le costaba creer que la policía judicial estuviera involucrada en el asunto del Santo Grial, esa noche había asistido a demasiadas coincidencias como para desestimar de plano la posible complicidad de Fache. Es una persona religiosa y tiene mucho interés en cargarme a mí con todas esas muertes. Pero por otra parte, la opinión de Sophie era que Fache podía simplemente estar actuando con un exceso de celo en su caso. Después de todo, las pruebas que había contra él eran significativas. Su nombre había aparecido escrito en el suelo del Louvre y en la agenda de Sanuel, y ahora parecía como si hubiera mentido sobre su libro y se hubiera escapado a sugerencia de Sophie. Robert, siento mucho que te hayas visto tan implicado en todo esto, le dijo Sophie poniéndole la mano en la rodilla, pero me alegro de que estés aquí. El comentario sonaba más pragmático que romántico, y sin embargo Landon sintió que entre ellos surgía un chispazo de atracción. Le dedicó una sonrisa cansada. Cuando me dejan dormir soy bastante más divertido. Sophie se quedó unos segundos sin decir nada. Mi abuelo me pidió que confiara en ti. Qué suerte. Por una vez en la vida le hice caso. Tu abuelo ni siquiera me conocía. Da igual, creo que has hecho todo lo que él habría querido. Me has ayudado a encontrar la clave, me has explicado qué es el sangreal, me has aclarado lo del ritual del sótano. Hizo una pausa. En cierto modo, esta noche me siento más unida a mi abuelo de lo que me había sentido en años, y sé que a él le alegraría saberlo. A lo lejos el perfil de Londres empezaba a intuirse entre la llovizna del amanecer, antes dominado por el Big Ben y el puente. Ahora el horizonte quedaba interrumpido por el Millennium Age, una noria colosal y ultramoderna que se elevaba a más de 150 metros y ofrecía unas vistas espectaculares de la ciudad. Landon había intentado montarse en una ocasión, pero las cápsulas panorámicas le recordaban demasiados sarcófagos sellados y había preferido mantener los pies en el suelo y disfrutar de la vista desde los despejados márgenes del Támesis. Notó otra vez una mano en la rodilla y al volverse se encontró con los ojos de Sophie. Se dio cuenta de que llevaba un tiempo hablándole. ¿Qué crees que tú debemos, ¿Qué crees tú que debemos hacer con los documentos del Sangreal si llegamos a encontrarlos? Susurró. Lo que yo crea no tiene importancia, le respondió Landon. Tu abuelo te entregó el criptes a ti y tú debes hacer lo que tu instinto te diga que él hubiera querido que se hiciera. Sí, pero yo estoy pidiendo tu opinión. Está claro que en tu libro escribiste algo que llevó a mi abuelo a confiar en tu buen juicio. Sí, hasta llegó a concentrar una entrevista privada contigo. Y eso, créeme, no era nada normal en él. ¿Qué